Libro de Jueces, capítulo 2. Así como está de pie conmigo, lea, por favor. Verso 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Escuche, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como le siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no los entregó en mano de Josué. Padre, bendice a este pueblo en el nombre de Jesús y tu palabra, Señor, que va a ser sembrada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Podemos ver a lo largo de la Escritura, podemos ver algunas situaciones que ha vivido siempre el pueblo acerca de ocasiones que se rebelaban contra Dios, y entonces Dios les decía: esta nación que viene, que te oprime, que te aflige, la voy a echar de delante de ti para que no sea quien sea quien te haga ocasión de caer, y no sea un estorbo en tu proceder, en tu caminar, en tu avanzar rumbo a la tierra prometida. Y entonces Dios, de tiempo en tiempo, nación que venía contra el pueblo, era la misma nación que Dios tenía que verse en la necesidad de que para que su pueblo no se viera oprimido ni afligido, él mismo tenía que echar una y otra vez. Pero escuche, nosotros podemos ver en el tiempo de Abraham cómo Dios, por medio de Abraham, libra a su sobrino Lot, cómo podemos ver más adelante cómo por medio de los diferentes líderes que estuvo levantando en su momento Moisés, en su momento lo usa para poder ser quien libre de la mano de los egipcios a todo un pueblo, y así sucesivamente, de la misma mano de Josué, cómo hacía que pueblo tras pueblo, quien sea, jebuseos, todos aquellos que se paraban y se levantaban en contra del pueblo de Israel, cómo venían y los afligían, y Dios usó a un siervo como Josué para que fuese quien librara de aquella nación a este pueblo. Y entonces podemos ver que de tiempo en tiempo Dios permitía que se levantaran gente líder que eran aquellos que les libraba de la mano de los enemigos. Pero llega el momento en el cual Dios establece jueces. Estos jueces que Dios levanta, podemos ver que en todos y cada uno de ellos tenía ocasión para que el pueblo se diera cuenta de que pese a la rebeldía que tenían, pese a la dureza de su corazón, pese a la situación que vivían en la cual no obedecían a Dios, Dios siempre les daba, diga conmigo, una nueva oportunidad. Y entonces Dios permitía que estos se levantaran y entonces gobernaban. Y usted puede ver cómo dice en este capítulo 2 del libro de los jueces, Dios levantaba jueces. Pero ¿cuál es el problema del pueblo en aquel momento? Que el pueblo no quería jueces. El pueblo, cuando veía que el pueblo era gobernado por un juez, veían por otro lado a un rey amorreo, veían por otro lado a un rey amonita, veían por otro lado a un rey moabita, veían por un lado a otro rey jebuseo, veían cómo se levantaban uno y otros reyes. ¿Por qué? Y entonces el pueblo decía: pero ¿por qué nosotros tenemos jueces? ¿Por qué no tenemos reyes como ellos? ¿Por qué tenemos que estar viviendo la misma situación que estos? Entonces Dios permitía en aquel momento, escuche, Dios permitía en aquel momento que ellos fueron afligidos. Y dice la Escritura que Dios en todo momento estaba con los jueces que Él mismo levantaba. Es así como nosotros podemos ver que Dios respaldaba la mano de los jueces, Dios respaldaba la palabra de los jueces. Cada juez que Dios levantaba, Dios
lo respaldaba. Pero el pueblo no quería jueces, el pueblo quería un rey. Es como de esa manera el pueblo se rebelaba, el pueblo decía, yo no puedo vivir igual que estos, yo tengo que tener un rey como aquellos pueblos. Y ahí cuando nosotros vemos que ellos se rebelaban, sabes, muchas veces, mi amado hermano, cuando nosotros, estando en el camino de Dios, sabemos que vivimos un camino obstinado, vivimos un camino de iniquidad, un camino de perversidad, o simplemente hablando del camino de Dios, nos salimos fuera del mismo y queremos vivir apartados, como si Dios no dominara nuestras vidas, como si Dios no estableciera un gobierno sobre nosotros mismos. Entonces Dios dice en ese momento, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer, hijo? Tienes que cambiar tu caminar, tienes que cambiar tu proceder, tienes que cambiar tu forma de actuar, tienes que ver que la situación que estás viviendo no es otra cosa para que veas que Dios te está levantando y te está dando una nueva oportunidad. Es por eso que nosotros podemos ver, antes de entrar a esta etapa de los siete libertadores que podemos ver en el libro de los jueces, podemos ver cómo de tiempo en tiempo, estableciendo aún el mismo Dios, porque Dios decía a los pueblos por medio de Daniel que Él es el que quita a los reyes, Él es el que los pone, Él es el que les da el poder, pero también es el que se les quita, es decir, un rey, un reino, un gobierno se establecía, porque simple y llanamente a Dios le placía hacerlo de esa manera. Por eso usted puede ver que desde el momento en el cual se divide por un lado el reino del norte, el reino del sur, Israel por medio de 10 tribus, por el otro lado Judá por medio de 2 tribus, en aquel momento gobernaban. Sin embargo, permite que se dividan estas 2 tribus, ¿para qué? Para primero darle una lección al pueblo de Israel y posteriormente una lección al pueblo de Judá, aunque eran el mismo pueblo de Dios. Y entonces permite que se dividan, y entonces una vez divididos podemos ver que viene la destrucción primero para Israel, luego para Judá, estableciendo en aquel momento cómo llega Babilonia, llega ese rey caldeo por medio de Nabucodonosor, comienza a llevarse presos, cautivos a todo el pueblo, y entonces posteriormente Dios les daba una lección a aquel rey caldeo, aquel pueblo de Babilonia. ¿Por qué? Porque no era el propósito de Dios que su pueblo viviera bajo esta cautividad. Sin embargo, podemos ver que Dios permite que Babilonia aún llega a tener juicio por todo lo que hizo en contra de su pueblo. Es así como vemos que Babilonia en aquel momento es atacada por un rey sirio, posteriormente dominada por un rey persa, por un gobierno persa, posteriormente quien cae aquella potencia, y podemos ver cómo esta llega a perder el dominio, y entonces llega a un dominio griego por medio del humanismo, por medio de todo lo que Dios levanta, y entonces nuevamente vuelve a tener cautivo a aquel pueblo, y posteriormente un gobierno romano que es quien también había cautivado al pueblo de Israel. Pero usted se da cuenta que cómo Dios permite que el pueblo se pueda reivindicar, le pide perdón a Dios y entonces Dios lo saca de Babilonia. Ese pueblo nuevamente vuelve a voltear sus ojos hacia los dioses ajenos, olvidándose de Dios mismo, y entonces nuevamente vuelven a caer, y entonces quedan cautivos bajo el imperio sirio, y entonces nuevamente vuelven a voltear a Dios, le piden perdón, Dios permite que aquel imperio caiga, y entonces nuevamente el pueblo se vuelve en rebeldía, y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo sin en ese momento querer ser un juez más, sin querer juzgar el proceder de ninguno de los que estamos aquí, yo en este momento vengo a decirte que pese a la situación que hayas vivido, pese a la situación, la etapa que estés pasando, Dios es un Dios que te puede dar en este momento una nueva oportunidad. Quizá en tu momento te rebelaste, dijiste, Señor, yo no puedo avanzar más, fíjate que me olvidé de ti, fíjate que quizá estoy pasando esta etapa, pero quiero que me des otra oportunidad, porque el Dios de las nuevas oportunidades está en este lugar. Alguien diga que amén. Es así como si tú y yo vemos y entramos al libro de los jueces, vamos a encontrar que Dios levantó 7 libertadores. Sin embargo, si nosotros vemos cuál era el problema del pueblo, el pueblo siempre tuvo el problema, diga conmigo, de la rebeldía. ¿Por qué la rebeldía llega al pueblo una y otra vez? ¿Por qué el rebelarse? Rebelarse quiere decir hacer las cosas en contra del gobierno que ya está establecido. Si nosotros en ese momento nos rebelamos al gobierno mexicano, es porque él ya puso leyes, ya puso reglamentos, ya puso estatutos, y tenemos que sujetarnos a ellos. Pero si nosotros no nos queremos sujetar a ellos, entonces nos estamos rebelando, es decir, estamos en contra de todo aquello que ya está establecido. Por eso Dios dice, te voy a dar una oportunidad, te rebelaste, fuiste de esta manera, te voy a dar otra oportunidad. Quiero que usted y yo veamos en el libro de los jueces, que solamente vamos a estar viendo en el capítulo 3,
En el verso 7, quiero que usted y yo entremos a esto. ¿Cuál es el problema del pueblo cuando se halla en la plena rebeldía? Dice la palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Verso 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Quiero que usted vea cuál es el primer opositor, cuál es el primer ente espiritual que se opone al pueblo de Dios, que hace que caiga en rebeldía. Ellos no podían rebelarse en contra de Dios si no había alguien que los incitara. Yo en este momento quiero entenderme, ven hijo, ven. Tu hijo. Si en este momento yo le digo, a ver Aarón, te invito, vámonos de parranda. Él me va a decir, pastor, no puede llevarme de parranda porque, ¿qué cree? Mis papás no me dejan, me prohíben que siquiera me pare en uno de esos lugares. No te preocupes, vente, no pasa nada, vente conmigo de parranda. Él tiene la decisión, él va a tomar la decisión si acaso quiere irse o no se quiere ir. Él la va a tomar. Yo solamente le estoy imitando, le estoy diciendo, está en las manos de él. ¿Cuál es el problema de la gente hoy en día que no ha entendido que para poder rebelarse necesita estar en contra de lo que alguien ya estableció? Ese alguien ya estableció, hijo, aquí la hora de entrada es a las 9 o a las 10 de la noche, yo qué sé. Aquí entras a esa hora. Y entonces yo le digo, ¿cómo a las 10, hijo? Pues si tú eres una niña bonita, ¿cómo crees? A las 10, a las 4 de la mañana. Entonces yo empiezo, ¿me perdonas si digo calentarle la cabeza o mejor no lo digo? Bueno, empiezo a calentar la cabeza y empiezo a decirle, ¿sabes qué? No, ¿cómo crees? Vente, vente, no te dejes, ¿cómo es posible que quieras que te tengan en esa situación? Y entonces, una vez que él acepta, él se reveló ¿a quién? Se reveló a sus padres, se reveló a los estatutos, se reveló a los reglamentos, se reveló a lo que en casa se había dicho. De esta manera, entonces, él necesitó voltear a que alguien le dijera, te ofrezco esto, ¿lo aceptas o no? ¿Lo aceptas o no? Y entonces él dijo, bueno, sí lo acepto. No sé si me voy explicando. Para poder rebelarse necesita haber alguien que decida si va, si lo hace o no lo hace. Y entonces simple y sencillamente alguien lo ofreció, alguien dijo, sí lo voy a tomar, y entonces se está revelando a lo que el Señor ya nos dio. De la misma manera, el pueblo por mano de Otoniel en aquel momento tuvo que mandarle Dios a este libertador llamado Otoniel. ¿Para qué? Para que él mismo fuera y libertara a su pueblo. Ahora, quiero que usted vea quién estaba ofreciendo este rey que se estaba gobernando. Véalo usted. Hussein Risataim. ¿Qué quiere decir? Quiere decir doble maldad. Hussein Risataim quiere decir doble maldad. Cuando nosotros vemos esto, alguien en este momento quizá está diciendo, pero Señor, pero pastor, a lo mejor yo antes no era de esta manera, pero ahora me fui al mundo, quizá me olvidé un poco de Dios y ahora mi maldad no es como la de antes. Es doble, claro, porque alguien te ofreció hacer la doble maldad. Es decir, cuando tú eres de una manera, quizá eres peleonero, quizá eres contencioso, quizá eres agresivo, en ese momento tú lo que estás haciendo, lo que está despertando en ti es maldad. Pero cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, aparte de robar, por qué no también golpeamos a la persona si se pone al brinco? ¿Por qué no nada más, aparte de hacer una o tal cosa, por qué no también hacemos lo otro? Es decir, te está invitando a que tu maldad sea doble, te está invitando a que tú avances en ese proceso. Porque cuando un joven, cuando una persona busca la adrenalina, ya hace lo mismo, roba, ya no siente nada. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es darle muerte a alguien. Ya roba, ya mata, y entonces ¿cuál es el siguiente paso? Volver a hacer algo más. Y siempre su maldad se ve ampliada